Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto acercar las novedades y los análisis económicos financieros que realizamos desde Finanzas San Luis para la estimable audiencia de Radio Universidad. En esta oportunidad hablaremos sobre la deuda de nuestro país con el Club de París y el incumplimiento que se produjo el lunes pasado y las consecuencias que podría traer para nuestra economía. Pero primero expliquemos un poco qué es el Club de París. Este organismo, que no es una institución financiera ni tampoco un organismo multilateral de crédito, fue creado en el año 1956 entre gobiernos con los que Argentina mantenía deuda, que por ese entonces era solo de $700 millones. Varios compromisos con ese club de acreedores se fueron tomando desde aquella época. Muchos de ellos fueron durante la dictadura militar, pero también durante el periodo democrático. En este caso, hubo renegociaciones en los años 85, 87, 89, 91 y 92, y caímos en incumplimiento cuando se declaró la cesación de pagos en 2001, época muy convulsionada económica y políticamente. Recordemos que tuvimos varios presidentes de la nación en pocos días. En 2001, Argentina le quedó debiendo a este organismo $1.789 millones, que por la falta de incumplimiento y el devengamiento de intereses, en pocos años la deuda llegó a casi los 6.500 millones. En diciembre de 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se anunció que se cancelaría la totalidad de la deuda, lo cual no se pudo materializar por la crisis financiera internacional de ese año. Eso dejó a nuestro país con un saldo de casi $10.000 millones. La última renegociación de este importante importe fue encabezada por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía. El acuerdo firmado en ese momento implicaba la devolución de esos casi $10.000 millones con un periodo de gracia de 5 años a una tasa del 9%. Durante la presidencia anterior de Mauricio Macri se canceló el 64% de esa deuda. En 2019 se realizó un desembolso parcial, pero en 2020, por causa de la pandemia, se aplazó completamente el pago de la deuda. Desde ese momento, el saldo impago fue de $1.900 millones, que se siguieron actualizando a una tasa del 9%, por lo que al momento se han acumulado casi $2.500 millones. Este pago venció el pasado lunes 31 de mayo y no fue cancelado. Esto le da un plazo de 60 días a la Argentina y si no paga el próximo 1 de julio entraría en default. El ministro Guzmán está renegociando aplazar los vencimientos y quita de intereses, y se podría llegar a un acuerdo en ese sentido si Argentina primero llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese fue el motivo del viaje de nuestro presidente y del ministro de Economía hace unos días por Europa para cosechar adhesiones a esta postura. Si llegásemos a entrar en default con este organismo, el costo no sería solamente político, sino que la deuda podría llegar a duplicarse. Si bien actualmente el monto no es muy significativo, aún así representa un 50% de las magras reservas internacionales en poder del Banco Central. Veremos cómo continúan las negociaciones en estos próximos 60 días. Muchas gracias por vuestra atención y los invitamos a profundizar este y otros temas de contenido económico financiero en finanzassanluis.com. La Locomotora recorre junto a vos todas las estaciones de la información, de lunes a viernes, por Radio Universidad.